Con impaciencia pelé el segundo y más calmada, casi satisfecha ya, empecé a comer el tercero. Muy Inés Arredondo. Hola, mi nombre es Violeta Val y en el video de hoy les quiero contar sobre Estío y otros cuentos. Estío y otros cuentos es una antología de cuentos de Inés Arredondo y este libro fue publicado en el año 2017. La persona encargada de hacer esta recolección de cuentos fue Genei Beltrán, quien es un crítico y escritor mexicano que nació en Durango pero que creció casi toda su vida en Culiacán, entonces lo podemos considerar como un escritor sinaloense. Inés Arredondo nació en 1928 en Culiacán, Sinaloa, pero pasaría prácticamente toda su infancia en El Dorado, en una hacienda en la cual su abuelo paterno trabajaba, una hacienda azucarera, y este hecho es importante porque de alguna manera tuvo un impacto en la formación artística literaria de Inés Arredondo. Posterior a eso, ella se iría a Ciudad de México para entrar a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, pero a partir de que entró en contacto pues con un mundo muy escéptico sobre la religión, ella pasó por una crisis existencial muy fuerte que no serían extrañas en la personalidad o en la persona que fue Inés Arredondo, y decide cambiarse a la carrera de letras hispánicas. Inés Arredondo tendría una carrera literaria y académica demasiado fructífera en su tiempo, y aunque es conocida por ser una cuentista o por ser referente en el género del cuento, también tiene otras publicaciones, entre ellos una novela y un libro infantil. Inés Arredondo publicaría 3 libros de cuentos, el primero de ellos La Señal en 1965, seguido de Río Subterráneo y finalmente Los Espejos. El nombre de Inés Arredondo no es un nombre tan mediático dentro de la literatura mexicana, no es menos importante y tampoco desconocido, mucho menos si eres sinaloense como yo, pues el nombre de Inés Arredondo bautiza calles, recintos, plazas, escuelas. Y decidí leer o acercarme a la obra de Inés Arredondo porque de alguna manera a través de la música y de la literatura es mi manera de hacer civismo en la distancia, y también porque considero importante para mí personalmente conocer más sobre la obra de escritoras mexicanas en específico, y obviamente ya había escuchado mucho sobre Inés Arredondo por una cuestión geográfica al ser de Sinaloa, y por eso decidí leer esta antología. Esta antología la leí en Bookmate, que es una aplicación donde te suscribes y puedes leer libros por, realmente no recuerdo el precio, voy a dejar acá el link abajo, pero estuve probando yo su primer mes gratis, todavía tengo ahí algunos cuantos días y ha sido una experiencia demasiado positiva. Estío y otros cuentos está compuesta de 16 cuentos. ¿Y de qué hablan los cuentos de Inés Arredondo? El tema principal o el tema por lo que Inés Arredondo es conocida es por desmembrar parte de la sexualidad femenina. Sin embargo, la exploración de la sexualidad femenina en los cuentos de Inés Arredondo siempre es algo complicado o algo que tiene obstáculos. No es una exploración de la sexualidad femenina en plenitud o en total libertad. Otro de los temas importantes es que, como característica principal, es que toda su obra es muy introspectiva. Al nacer en 1928 y al desarrollar toda su obra a partir de los años 60, muchas de las mujeres y de los hombres que estaban haciendo literatura en México se preocupaban más por las cuestiones históricas y culturales y sociales del México de la Revolución. Inés Arredondo se fue por otra línea, una línea muchísimo más introspectiva. Entonces ella también va a traer
cuestiones personales, el drama familiar o las relaciones familiares también van a estar bien presentes en los cuentos de Inés Arredondo. Va a tocar también temas difíciles que hasta ahora son un poco tabú, como lo es el incesto. Y prácticamente también tenemos una cuestión narrativa o descriptiva que es demasiado poética. Quien lea a Inés Arredondo con la intención de encontrar alguna cuestión cultural o algo que nos remita a Sinaloa, pues se va a decepcionar bastante, porque al ser sus cuentos de carácter introspectivo, estos no necesitan de un contexto físico geográfico. Los cuentos de Inés Arredondo pueden pasar en cualquier lugar del mundo. Lo único que a mí me pareció interesante, como mencioné, fueron las descripciones, como esta habilidad de describir el paisaje de una manera muy particular, muy peculiar. Quizás lo único que podamos darle esa esencia sinaloense es el calor que hay, ese ambiente o esa aura del calor intenso que hay en los cuentos de Inés Arredondo, y es un calor tan bien descrito que se transmite y uno lo llega a sentir. De esta antología, mis cuentos favoritos fueron Estío, que he allí el nombre del libro, que es con el que abre esta antología, La Tsunamita, Mariana y las palabras silenciosas. Tanto Estío como La Tsunamita son dos de los cuentos más comentados de Inés Arredondo, y la verdad no es para menos. Sobre Estío no voy a dar muchos detalles, porque a pesar de que yo ya sabía tanto las temáticas o un poco el hilo conductor de la narrativa de Inés Arredondo, la verdad yo me llevé una sorpresa. Fue algo así como no me lo esperaba, me pegó duro y dije, no, tengo que seguir leyendo más. Por eso no quiero contar mucho de este cuento, para que si se animan no pierdan como ese golpe o ese impacto que tiene ese cuento. Lo único que les quiero adelantar es un fragmento del cuento que es bastante comentado y que también da para conocer mucho de la esencia de la narrativa de Inés Arredondo. Más tarde me levanté, me eché encima una bata corta y sin calzarme ni recogerme el pelo fui a la cocina. Abrí el refrigerador y saqué 3 mangos gordos, duros. Me senté a comerlos en las gradas que están al fondo de la casa, de cara a la huerta. Cogí uno y lo pelé con los dientes. Luego lo mordí con toda la boca hasta el hueso. Arranqué un trozo grande que apenas me cabía y sentí la pulpa aplastarse y el jugo correr por mi garganta, por las comisuras de la boca, por mi barbilla, después por entre los dedos y a lo largo de los antebrazos. Con impaciencia pelé el segundo y, más calmada, casi satisfecha ya, empecé a comer el tercero. Muy Inés Arredondo. La Tsunamita nos plantea la historia de una mujer que regresa al pueblo donde ella fue criada, y regresa porque su tío con el que creció está pues a punto de morir. Cuando ella llega al pueblo y casi en el lecho de muerte, el tío le propone que se case con él para así poderle heredar pues su fortuna, porque obviamente en otras condiciones no podría heredarle, ya que es mujer, ya que todo ese contexto en el que se desarrolla la novela. Y aquí comenzamos también a tener una voz, la voz de la protagonista es una voz muy confusa, también muy introspectiva, y por alguna razón que ni el propio personaje algunas veces está segura, llega a aceptar, se casa con él. De alguna manera lo hace porque pues todo el mundo está viendo cómo él se está muriendo, entonces pues prácticamente no va a pasar nada, pero oh, sorpresa, el viejito se recupera, se va recuperando, y conforme va como estando mejor, le pide o le exige que pues consuman su matrimonio. Y aquí la verdad es un cuento que genera bastantes emociones, dentro de ellas mucha repulsión, mucho coraje, mucha impotencia. Obviamente está toda esta cuestión de tan
de las diferencias o los contrastes entre el deseo masculino y el deseo femenino, y cómo el deseo femenino está cargado por el pecado, por la culpa. Tuvo ahí ese grado de sorpresa, al igual que con Steve. Fueron los dos que más me sorprendieron, digámoslo así, tanto por los finales, tanto por cómo se va construyendo la historia, que no son cuentos largos, y aún así te dejan pensando bastante sobre lo que pasa en esos cuentos. Mariana es otro cuento con una mujer como protagonista. Aquí vemos a la amiga de Mariana, quien es la que va a estar narrando este cuento, cómo ella va describiendo pues la vida de Mariana, y vemos que Mariana, la amistad entre la narradora y Mariana es una amistad desde infancia, de cómo Mariana conoce a Fernando, establecen una relación amorosa demasiado complicada y tóxica. Por un momento los padres de Mariana intentan separarla de Fernando, porque obviamente desde el noviazgo él comienza a golpearla, a violentarla. Al final de cuentas vemos cómo Mariana termina siendo víctima de feminicidio dentro de esta historia, y en ese transcurso también vemos un personaje que va descubriendo o va aventurándose pues toda esta parte de la sexualidad. Sin embargo, como en todos los personajes femeninos de Inés Arredondo, no es una sexualidad vivida y disfrutada en plenitud. Siempre hay obstáculos, siempre hay esa parte de represión o de normativa o cuestiones que no están concebidas pues de manera positiva moralmente y religiosamente, y etcétera, etcétera. Algo que a mí me pareció muy interesante de este cuento es que al final de cuentas se acerca mucho a lo que pasa en la vida real. Conocemos al personaje, a Mariana, a través de la perspectiva de su amiga, de la perspectiva del esposo que la maltrató, de otros hombres con los que ella tuvo cierta relación, pero nunca vamos a conocer la perspectiva de Mariana, porque obviamente ese derecho se le fue arrebatado, y creo que esta parte también es muy importante y que da pie para múltiples interpretaciones y lecturas. De todos los cuentos de esta antología, el que encontré un poco más distinto, más atípico, fue Las palabras silenciosas, que fue uno de mis cuentos favoritos. Y aquí se cuenta la historia de un migrante chino que su esposa lo abandona, y tiene toda esta parte del drama familiar o de la dinámica familiar, que es algo muy de Inés Arredondo. Pero quizás sea este cuento el que podamos así situarlo, o que podamos hacer más conexión con el contexto geográfico, cultural y social, histórico de Sinaloa. Pues desde los finales de 1800, como se sabe, hubo una fuerte inmigración por parte de chinos en el norte de México, especialmente en Sinaloa, donde se establecieron bastantes de ellos. Fueron perseguidos, fueron violentados. En la historia tenemos varios conflictos o momentos muy difíciles para ellos. A manera de conclusión, la verdad, yo me llevé una sorpresa muy positiva leyendo los cuentos, o esta antología de cuentos de Inés Arredondo, una escritora que de verdad vale bastante la pena leerla y seguirla promoviendo para que pues su obra sea más conocida. Muchísimas gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo. Até mais.